Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le damos las gracias por su asistencia, la Federación Espírita del Atlántico, en la tarde de hoy. Muy buenas tardes. La Federación Espírita del Atlántico les da la bienvenida en la tarde de hoy a esta charla que tenemos el gusto de presentarles a todos ustedes, como título Depresión, locura y suicidio a la luz del espiritismo. Tenemos el placer en esta tarde de contar con nuestra compañera, amiga y colaboradora de una de las casas espíritas, Belén Elvira López Moreno, con la cual sabemos que ustedes van a quedar esclarecidos en esta tarde de esta problemática que está siendo en este momento, bueno, que está siendo hace mucho tiempo, una problemática a nivel mundial de salud mental, y que muchos de los países están haciendo campañas para ayudar no solo a la gente joven, niños, viejos no, y adultos en esta problemática que está llevándose, llevando a altos niveles de personas que llegan a culminar esta parte del suicidio. Al igual que muchas personas entran en estados depresivos, recordemos que no hace nada pasamos una pandemia, y esta pandemia llevó a que muchas personas entraran en estado de crisis, y posterior a la pandemia muchas personas han quedado en estas condiciones de depresión, de angustia, y que muchas de ellas llegaron a suicidarse. Por eso, para el espiritismo es importante y es trascendental que lo miremos a la luz del espiritismo, ¿ya? ¿Qué dice, qué nos enseña la trascendencia espiritual que este tipo de decisiones y de estados nos pueden acarrear a cada uno de nosotros? Para ello, y como todo estado, como todo evento espírita, les pedimos, por favor, hagamos un minuto para elevar nuestro pensamiento al plano espiritual. Ahí donde estamos, tratemos de cerrar nuestros ojos para solamente concentrarnos y pedir a los guías, mentores espirituales de la Federación Espírita y de cada una de las casas espíritas que conforman la Federación, FUSENDA, ACESPAS y ACECLA, nos acompañen en esta tarde, nos sigan preparando el ambiente espiritual, psíquico de esta tarde, y acompañen a nuestra disertante de esta noche, nuestra compañera Belén, en la asistencia, en la inspiración, para que puedan dar todo lo mejor de ella, que pueda dar los conceptos claros del espiritismo en referencia al tema de hoy, y que todos nosotros podamos asimilar de una manera clara toda la temática que en esta tarde vamos a trabajar. Pedimos que todos los que faltan por llegar lleguen a bien a este lugar y puedan ser, igual que nosotros, esclarecidos para esta tarde. Y así sea. Gracias. Y bueno, nada más vamos a presentar a nuestra compañera Belén. Belén tiene 15 años de estar en el espiritismo. Pertenece al Centro Asociación Espírita Senderos de Paz, ACESPAS, aquí en la ciudad de Barranquilla. Como profesión es ingeniero de sistema y es máster en administración. Trabaja en la casa espírita como estudiante, porque todos estudiamos en las casas espíritas, es pasista, es facilitadora de mediunidad del nivel básico, y hoy es nuestra expositora estrella de esta noche, de esta tarde. Para ustedes, nuestra compañera Belén. Muy buenas tardes a todos, pues bienvenidos. Al igual que ustedes, yo también soy un estudiante y hoy como estudiante me presento para presentar la lección. Agradezco su presencia y especialmente sabemos que nada es al azar. Es decir, que hoy nos tocaba estar aquí y ahora. Aprovechemos esta oportunidad que nos dan para mirar este tema, depresión, locura y suicidio a la luz de la doctrina espírita, porque nosotros sabemos que en la actualidad vemos en las noticias esto. Una gran
cantidad de titulares, no solamente en la prensa local, como es el Heraldo, en este caso de Barranquilla, sino en la prensa nacional. Y una de las cosas que hace un mes exactamente impactó a toda la comunidad fue el suicidio de un niño de 11 años en el barrio Centenario de Soledad. 11 años. ¿Qué pasó allí? ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué sucedió? Y hace unos 15 días vimos esto. Hay una problemática tremenda en la salud mental. Y hay otras cosas que más, digamos que más repercuten. Y es que nosotros siempre creemos que el suicidio es solamente el acto de quitarnos la vida física. Todas estas cosas que están pasando han hecho que se visibilicen, es decir, que ya no haya el tabú para tocar lo que es enfermedad mental. Ya no nos estamos escondiendo bajo la tierra cuando tenemos un problema de ansiedad, de depresión, de algún trastorno de esos del estrés que muchas veces nos toca, ¿no? Ahora se están visibilizando y la gente está hablando porque ya dejó de mirarse como algo que si se hablara de ello, se iba a conseguir lo mismo. No, ahora se está hablando porque es necesario tocar. Una enfermedad para poderse curar necesita ir a mirar la anamnesis, es la palabra técnica, ver cuáles son las causas. Y hay unas causas generales, pero hay unas causas particulares porque cada uno de nosotros en el cuerpo físico, en el organismo, lo vamos construyendo con nuestro psiquismo. La doctrina espírita nos esclarece para tomar estos titulares sobre suicidio, que son los que más mueven, de que nosotros no podemos disponer de nuestra vida. Solamente Dios tiene el derecho de retirarnos del plano físico. El suicidio voluntario viene siendo una transgresión a la ley de Dios. Fue una pregunta clave porque en la época en que se escribió el libro de los espíritus había suicidios, pero había suicidios bajo la mesa. Nadie decía que se había suicidado el familiar, porque la religión o la creencia predominante era la cristiana, y resulta que en muchas creencias cristianas de hace más de 100 años, si una persona moría de suicidio, no lo enterraban en el cementerio, lo dejaban afuera, en el cruce de caminos, bajo un árbol, porque todo el mundo censuraba eso. Entonces, todo era en silencio. Kardec se atrevió a preguntar esto, y curiosamente está en el último libro, en la parte de esperanzas y de consuelo. ¿Por qué esperanza y consuelo? Porque si bien es cierto que es una transgresión a la ley divina, también es cierto de que la ley divina es clemente. Y eso era lo que mucha gente no quería aceptar. Y aquí, como estamos hablando de a la luz del espiritismo, tenemos que recordar rápidamente qué es la doctrina espírita. Sencillamente es una ciencia. Y como ciencia está en constante desarrollo. Una ciencia en donde hay ensayo y error. Pero aquí, ¿qué se estudia? Se estudia la naturaleza y el origen de los espíritus. Y uno dice, de los fantasmas. No. Resulta que espíritus somos todos. Solo que cuando estamos encarnados, decimos que somos espíritus encarnados o alma. Y cuando estamos desencarnados, estamos en la patria espiritual y seguimos siendo espíritus. Con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras experiencias. La doctrina espírita llegó a observar ese fenómeno, que no es ajeno, es histórico, pero también propone la filosofía, pero no la filosofía del conocimiento, como algunos creen, no, la filosofía práctica. Es decir, que nosotros, a pesar de que la muerte física llega, nosotros continuamos ese intercambio con nuestros seres queridos y no tan queridos en algunos casos, constantemente, es decir, estudiamos las relaciones que hay, y en las relaciones hay de todo, las buenas, las malas, las regulares, y nos llega esta doctrina a consolarnos, ¿sí? A consolarnos. ¿Cómo nos consuela esto? ¿Será que nos consuela solamente con la comunicación con los espíritus? No. El consuelo consiste en el proceso educativo, en donde nos muestran que la vida continúa, que somos espíritus inmortales. Y ese conocimiento es lo que nos ayuda a nosotros a transformarnos como espíritus en función del bien. Y tiene unos postulados. El primero, Dios existe. ¿Creemos en Dios? Sí.
porque a veces nos dicen, no, como ustedes evocan espíritus, porque no está ese concepto todavía claro con el nombre. Entonces, ustedes como evocan espíritus, entre comillas, no creen en Dios, porque la ley mosaica lo prohíbe. Y resulta que no, nosotros sí creemos en Dios y tenemos un modelo y guía enviado por él, que es el Maestro Jesús, donde también nos mostró que el alma es inmortal. Inmortal, que tenemos muchas existencias, es decir, reencarnamos muchas veces en diferentes cuerpos, diferentes sexos, en diferentes puntos, digamos, históricos, y que en cada una de esas existencias ganamos experiencia. Tenemos aciertos, tenemos desaciertos, y esos desaciertos, entre comillas, que tenemos, no se quedan estáticos, sino que evolucionamos, avanzamos. Eso sí, tenemos una ley que es clarita, causa y efecto. Exactamente lo que nosotros damos, exactamente recibimos. Hasta la física cuántica y la química, todo eso lo está probando. El mundo material es una réplica de los conceptos de las leyes del universo, de las leyes divinas. Por eso es que apasiona tanto, pero también se ha dejado de un lado que el concepto de amor, el concepto de solidaridad. Nos hemos enfocado muchas veces en la ciencia que nos olvidamos del espécimen más interesante que hay, que es el ser humano. Es lo más interesante. Y con la doctrina espírita nosotros aprendemos de la comunicabilidad con los espíritus. En estos momentos nos estamos comunicando. Tenemos a nuestros guías que hicieron un gran esfuerzo. Tenemos a los protectores de este salón. Incluso, como estamos hablando de suicidio y tenemos una epidemia silenciosa en las manos, están cada uno de los representantes o el guía de la ciudad pendiente de esto. Unos cuantas personas van a hacer la diferencia. Algunos dirían, no, claro que sí. La diferencia es tremenda. Cuando se enciende una simple luz se vence la oscuridad más profunda. Y esto es lo que hace la doctrina espírita y nos muestra de que no estamos solos en el universo, que existen una multitud de mundos habitados y especialmente nos llama a buscar dentro de nosotros y aplicar la ley de justicia, amor y caridad. ¿Cómo se hace esto? Dirán algunos. Partimos del libro de los espíritus. Una de las cosas que uno recomienda cuando llegan es leerse el libro de los espíritus. No, pero es que esos son, miren, eso es un libro, eso es un mamotreto de cosas, ¿sí? Pero nadie le está diciendo que se lo lea velozmente, cada uno a su paso, pero con regularidad. Y de ese libro de los espíritus nosotros sacamos unos sublibros, como es el libro de los médiums, como es el Evangelio según el Espiritismo, que siempre nos mandan a leerlo y uno dice, pero ¿por qué el director o la directora siempre hace lo mismo? ¿Por qué me pregunta, estás haciendo el Evangelio? Porque resulta de que el Evangelio según el Espiritismo es el tratado de psicología del espíritu. El manual de psicología es el Evangelio según el Espiritismo, partiendo de las causas, de los efectos y por supuesto de las soluciones de la esperanza. Y vemos aquí el cielo y el infierno o la justicia divina, que es un libro que hay que tener buenas bases para poderlo apreciar. Y por supuesto la Génesis, un libro que en la actualidad la ciencia ha mostrado de que mucho de lo que estaba allí escrito es cierto, porque cada conocimiento lleva un paso a paso. En esta doctrina nosotros nos damos cuenta o hemos aprendido de que no solamente somos un cuerpo físico, no, somos un espíritu encarnado, espíritu, pero que nosotros dirigimos nuestro cuerpo a través de un intermediario que es nuestro periespíritu. Es un órgano de sentido tomado del planeta en donde habitamos. Es, digamos, que una memoria también, porque ahí vamos almacenando nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestros aciertos y los desaciertos. Y a través de ese periespíritu, nosotros controlamos el cuerpo. Esta energía, porque técnicamente también es energía,
está pegado al cuerpo molécula a molécula. Y esto es clave tanto en el proceso de nacimiento, de reencarnación, como en el la desencarnación. El cuerpo puede morir, pero si no se retira todo el periespíritu, molécula a molécula, todavía está el espíritu allí asociado con el cuerpo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, Juana de Ángelis nos comenta que nosotros somos energía, somos individuos que hemos creado nuestro cuerpo, nuestro periespíritu, a través del cúmulo de energías que nosotros, a través de ¿qué? Del pensamiento, vamos irradiando. Ese pensamiento es la manifestación de nuestra mente, de nuestro espíritu. Cada pensamiento bueno, malo, consciente e inconsciente que nosotros tenemos va marcando ese periespíritu. Vamos allí almacenando y a la vez vamos recibiendo. Entonces, cuando nosotros generamos cargas vibratorias pesadas, pensamientos tristes, lúgubres, rabias, envidias, nosotros vamos intoxicándonos. Y a la vez de generar esa intoxicación que se ve reflejada en nuestro cuerpo, también vamos encendiendo una especie de luz, como decir, estoy pensando mal. Y como estamos rodeados de espíritus, nos conectamos, nos afinizamos. Y allí se genera una serie de inconvenientes cuando los pensamientos son negativos. ¿Por qué? Porque se nos intensifican. Nos vigorizamos en el pensamiento tóxico. Sin embargo, cuando nosotros decidimos cambiar y nos afinizamos con los guías, con los ángeles de la guarda, como los conocen algunos, con los buenos espíritus, vamos, digamos que quitando esos niveles de vibración pesados y cambiándolos por unos más sutiles. Y esto es clave para entender por qué muchas veces vemos a estos muchachitos jóvenes, incluso ancianos, pasar de un estado alegre a un estado suicida. El suicidio es un efecto, el efecto final, pero resulta que llegamos a ese efecto a través de dos causas que vamos aquí a mencionar, como son la depresión y la locura. No aparece de la noche a la mañana, como algunos creen, no. Se va instalando sutilmente, tan sutilmente que nosotros no nos damos cuenta que vamos perdiendo el equilibrio. No nos damos cuenta que vamos perdiendo la capacidad de discernir, es decir, esto está bien, esto está mal, y vamos cediendo la voluntad. Y muchas veces se ve como una solución final, pensando en nuestra ignorancia que allí termina la vida física, pero la vida espiritual continúa. Y esos sentimientos allí malogrados los vamos a llevar al plano espiritual. En estos momentos, ahorita que María Teresa hacía la presentación, hemos salido de una pandemia. Y en la pandemia, si nosotros analizamos, un disparo tremendo de depresión. Ahí fue cuando se comenzó a hablar de la soledad, de los estados de ánimo. Tenía que pasar así para que nosotros nos diéramos cuenta. Y algunos dicen, no, la pandemia fue la que lo generó. Falso. El estado depresivo siempre estuvo allí, solo que no nos habíamos dado cuenta. Estábamos tan perdidos que no nos habíamos dado cuenta de esto. Y tenemos unas cifras alarmantes. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, considera o estima que el 10% de los adultos en general tiene este problema, y la población llegó a 8.000 millones de habitantes. Y esto es depresión detectada, aceptada, inscrita ante la GPS, los estamentos de salud. Hay otra que está ahí escondida. Pero ¿cómo sé yo que estoy depresivo? Como nos dice aquí la OMS, cuando tenemos una tristeza persistente, cuando nos falta interés o placer, cuando tenemos también alteraciones de sueño, cansancio, falta de concentración. Y es algo que afecta a niños, jóvenes, adultos.
¿Qué pasa con esta depresión? Nos quita calidad de vida, nos quita segundos de vida física, ¿sí? O minutos, o horas, o días. Y ante la ley divina, técnicamente es un suicidio. Este es el detalle. Nos sensibilizamos cuando aparece esto. Vemos tres personajes. Robin Williams, un excelente actor en donde uno mira sus películas y todas eran de risa, de alegría. Sin embargo, se suicidó. Whitney Houston, espectacular su voz, cayó en un cuadro de drogadicción extremo porque no se sentía querida, se sentía desvalorizada, fuera respetada, no, y respetada también. Y tenemos este es un DJ jovencito. Este muchacho también, con su música era contrastante, su música muchas veces era muy alegre, pero él por dentro se sentía triste. Y ahí está interesante definición. La depresión es vivir en un cuerpo que lucha por sobrevivir en una mente que intenta morir. Es decir, un espíritu que intenta morir porque cree que allí se acaba todo. Y vemos esta infografía en donde muchas de las causas, según las investigaciones clínicas, nos dicen de que si en tu familia hay depresión, hay probabilidades que tú seas también depresivo porque viene la carga genética. Hay depresión si hay abuso de drogas o sustancias psicoactivas, alcohol, cuando tenemos pérdidas de trabajo, dificultades en la vida, cuando ponemos fin a una relación amorosa o de amistad. Sí, es verdad, uno cae, pero el detalle es que uno tiene que salir de eso. Cuando tenemos esquemas mentales negativos y los estamos alimentando, y nos muestra la estadística algo preocupante, que las mujeres en teoría sufrimos más depresión que los hombres. Y hay tratamientos, los fármacos, los famosos antidepresivos, la psicoterapia, que gracias a Dios ya hay más gente tomando conciencia de esto. Y nos presentan síntomas, la angustia, la tristeza, la desesperanza, el sentimiento de inutilidad, la pérdida de interés en la parte sexual, y no entendiendo sexo como el acto solamente, sino en la interacción con las personas. Hay agotamiento, dificultad para recordar, trastorno digestivo, y hay algo que es clave, pensamientos suicidas, que es bien delicado. La doctrina espírita estudia el suicidio, perdón, sí, pero también estudia la depresión. Juana de Ángelis da una definición en este libro, Despierte y sea feliz. Dice que la depresión es semejante a una noche inesperada en pleno día. Cuando leía la definición me acordé de los eclipses solares, que es lo que está allí en la imagen. Cuando el sol lo oculta la luna, pero nosotros sabemos que el eclipse va a terminar en unos cuantos minutos, en un lapso de tiempo, pero a veces cuando la persona tiene depresión siente de que eso nunca va a acabar. Ese sentimiento genera un tóxico que nos va desgastando. Entonces, ¿quién es el que está enfermo cuando hay un caso de depresión? El espíritu, el alma, muchas veces porque se siente culpable. ¿Culpable de qué? De cosas de la vida actual, pero también como nosotros sabemos que hemos vivido muchas existencias, traemos culpas y situaciones pendientes de vidas pasadas, que escribimos ¿en dónde? En el periespíritu. Imagínense un teléfono celular de memoria ilimitada. Yo sé que algunos de ustedes tienen las tecnologías estas de recordar cosas, OneDrive, el de Microsoft, el de Google. Ustedes no han notado de que a veces llega una señal. Un día como hoy, en la fecha de hoy, hace no sé cuántos años, y sale todos los recuerdos que hicimos ese día. Bueno, el periespíritu actúa así. Hay momentos en que cuando se acercan ciertas situaciones, bota lo que tiene almacenado y lo bota porque es necesario solucionarlo. Hay muchas cosas que están todavía bajo la superficie que no salen porque el guía a cargo de nuestra reencarnación dice, tú no aguantas tanto, te voy a dar nada más esta pequeña cucharada. Resulta que cuando hay tanta culpa instalada en nosotros, aparece el cuadro depresivo.
Y como el espíritu comanda al perispíritu y a su vez al cuerpo, hace que se generen trastornos orgánicos. Y tenemos problemas cerebrales y nos dicen los médicos que es que la química neuronal está chueca, está desequilibrada y nos dan fármacos, porque la ciencia ha avanzado de tal manera que hay una ayuda para que haya un equilibrio. En este libro que ven allí, Juana de Ángelis, que se llama Victoria sobre la depresión, hace un estudio intenso, pero a la vez muy sutil, de qué significa estar depresivo. Todo esto que estamos aquí trayendo es el resumen del resumen, para que tengan. Y aquí hay síntomas que no deben desconocerse. ¿Cómo se siente una persona cuando está deprimida? Primero que todo, uno está desanimado, estoy down, está uno tristeza, hay momentos en que dan ganas de llorar y uno no sabe ni por qué. También hay momentos en que uno saca las uñas y cualquier cosa que nos dice, saltamos y contestamos groseramente. Cuando también las cosas que me agradaban, que eran buenas, eso sí, porque hay cosas malas que uno va dejando, las cosas buenas que me sirven, uno las deja a un lado. Cuando no se come bien, cuando tenemos insomnio, cuando tenemos los nervios, tenemos molestias gástricas, problemas estomacales, cuando uno no quiere concentrarse, uno dice, ay, no, hay que estudiar una charla, no, yo no quiero estudiar eso, ¿para qué? Bueno, esos simples pensamientos aparentemente tontos indican de que hay probabilidades que se esté instalando una depresión. Y cuando tengo pensamientos negativos, ¿yo para qué vivo? Todo me sale mal. Esta persona siempre me grita. Nada de lo que hago les gusta. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me tengo que aguantar esto? Y esos pensamientos que duran a veces un segundo, porque cuando uno aprende doctrina espírita, uno dice, no, hay que recoger ese pensamiento. Y uno coge, y así como le emite, uno puede darle la orden al pensamiento de que regrese con uno. No, hay gente que dice, cancelo el pensamiento. Uno dice, no, perdóname, Señor, ayúdame a recoger esa energía, tráela. No la recoge. Porque en estos momentos hay una contaminación tremenda a nivel psíquico en todo el planeta. Y a veces confundimos la tristeza con la depresión. ¿Se vale estar triste en algunos momentos? Sí, sí se vale. Sí se vale. El problema es cuando pasan más de 2 meses, para darles una cifra exacta. Cuando ya pasan los 2 meses hay que ir a buscar ayuda. Hay que sentarse, que es lo que nosotras a veces no hacemos. Entonces, toda persona depresiva se presenta triste, porque la tristeza es uno de los síntomas de la depresión, pero no toda persona triste está clínicamente depresiva. Por eso es la importancia también de los grupos de apoyo. Y ya esta enfermedad no perdona edades. Tenemos depresión infantil, ya es comenzada a estudiar por los psicólogos. Y uno dice, ¿cómo es posible que este niño de 8 o 9 años lo hayan declarado que tiene depresión? Oye, si no ha vivido, ¿qué pasa allí? La ciencia nos dice, ahí está perdida todavía, buscando. Nosotros sabemos que es el espíritu que viene con cargas de vidas pasadas, que las condensa en el cuerpo físico. Y vemos aquí miremoslo porque tenemos espíritus que están reencarnando por ser su última oportunidad para estar en el planeta Tierra. Si es la última oportunidad, significa que su condición espiritual no es la más adecuada. Y hay que ayudarlos. No hay que negarles la reencarnación, porque algunos dicen, no, ¿para qué van a dejar todas esas personas no adecuadas, que no sirven, violentos? Ay, ¿nosotros qué? ¿Acaso hemos sido un dechado de virtudes? Si nos mostraran nuestro récord, nuestra base de datos, nuestro perfil, nos agarraríamos a llorar. Literalmente. Entonces, ¿cómo se reconoce la depresión infantil? Hay cansancio, hay tristeza,
pero también hay miedo al rechazo. El niño no quiere hablar, no quiere sentarse con los otros. Incluso el niño comienza a sentir que no vale. ¿Yo para qué nací? ¿Por qué mis padres no me quieren? Y comienza a compararse con los otros. Y cuando un proceso depresivo infantil digamos, no se controla, pasa a la adolescencia. Y en la adolescencia es peor. Adolescente que adolece. Y si son espíritus viejos de esos contestones, groseros, vamos a sentir todo eso. Y uno dice, ahí está con toda la grosería. Y resulta de que no, de pronto tiene un proceso depresivo y esa es su forma de manifestarlo. Y por supuesto, llegan los adultos mayores también. Cuando uno llega a la vejez, se acuerda si todavía hay memoria de todo lo que hizo. Y uno dice, mi mamá tenía razón, mi abuelito tenía razón. Y comienza el sentimiento de culpa no manejado. También si los hijos nos han dejado a un lado o no tuvimos hijos, ay, ¿yo para qué parí? Mire cómo estoy aquí de sola o de solo. Mire cómo me tratan. ¿Ya? ¿Acaso soy desechable, como le escuché yo a uno? Bueno, allí también está ese pensamiento depresivo instalado y es triste ver una persona de tercera edad depresiva. Es muy triste. La doctrina espírita habla de depresión, sí, solo que en la época de Allan Kardec se le llamaba melancolía. Y curiosamente, la primera pregunta que habla el núcleo temático de hastío de la vida, suicidio, es acerca de la depresión. La pregunta 943, en donde, ¿a qué se debe el hastío de la vida? Que en estos momentos, haciendo ya la analogía, sabemos que es depresión, que se apodera de algunos de nosotros sin motivo plausible. Y nos dice, efecto de la ociosidad. ¿Cómo así? Si yo trabajo, ¿estás segura? Trabaja físicamente, pero tu mente, la forma como estás trabajando es la adecuada, está en función del bien del prójimo. Sí, no, y aún no sabe allí que ociosidad y pereza cambian de situaciones, de la falta de fe en Dios nos quejamos. Dios, ¿para qué me mandó esta prueba? Yo no entiendo esto, ¿por qué la vida de Pepito o Menganita es mejor que la mía? Si salimos en las mías, de las mismas, a menudo de la saciedad, lo tengo todo, pero no hago nada. Acordémonos que los bienes materiales, incluso los intelectuales, son préstamos y tenemos que dar cuenta de ello. Entonces, sigue la respuesta, para el que ejerce sus facultades con el objetivo útil y conforme a sus actitudes naturales, el trabajo no tiene nada de árido y la vida transcurre más rápidamente. Soporte las vicisitudes con mayor, escuchen que estos son parte de los antídotos, paciencia y resignación, a medida que obra con miras a la felicidad más sólida y duradera que nos aguarda. Es decir, nuevas vidas, próximas reencarnaciones, mejor estado en el plano espiritual. Paciencia y resignación, que uno cree que es algo, ay, eso no. Tener paciencia es echarse a morir, cruzarnos de brazos, no, para nada. La resignación es algo y la paciencia muy activo. En el Evangelio según el Espiritismo, también el espíritu de François de Genève nos dice que cuando sintamos este tipo de impresiones tenemos que resistir con energías, porque poco a poco, porque la depresión no se instala de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos, lentamente, como dicen por ahí, saca la uña y esconde la garra, como el gato, despacito, despacito, como la tortuguita, paso lento y de tortuga, y lo va logrando. Entonces hay que ponerle un alto a ese tipo de pensamientos, porque nos dan desaliento, nos dan abatimiento, nos dan apatía, nos sentimos los seres más desdichados de la creación. ¿Qué más nos dice la doctrina espírita acerca de la depresión? Que la causa es el espíritu. Sí, el espíritu. Nosotros como espíritu hemos viajado durante muchas reencarnaciones, hemos tenido
muchas vidas en donde hemos tenido aciertos y en donde también hemos tenido bastante desaciertos y vamos desarrollando ese discernimiento, ese instinto, esa inteligencia. Pero recordemos que nosotros siempre empezamos con los instintos primarios, aquellos más groseros, y resulta de que esos instintos cuesta, digamos, un trecho de tiempo lograr diluirlos. Recordemos que Juana de Ángel nos dice, tenemos sombras, imperfecciones, que hay que trabajarlas, diluirlas, transformarlas, porque no se quitan, como algunos quieren ver, no, eso hay que quitarlo, no. Se va diluyendo porque todo aquello que se hace a la fuerza termina mal. Y más en las cuestiones espirituales. Por eso dicen, todo es lento allí con ustedes. No es que sea lento, es que ese es el paso adecuado para que todo quede, digamos, que bien implementado. Pero aquí nos hacen otra aclaración. La raíz de todo esto es nuestro exceso de orgullo y de egoísmo. Cuando la vemos manifestada en nosotros, es porque era el momento de florecer. Es decir, ya tiene las raíces en el alma y está mostrando los frutos amargos que vemos o que hemos alimentado. Y aquí están en forma general. Aquí esta diapositiva es un de todito de varios libros. Y los dejé así, con bastante letra, para que nos sensibilicemos, porque de pronto yo tengo depresión porque solamente siento desánimo, pero para otra persona la depresión se le instaló porque tenía un resentimiento muy viejo que no ha superado. Entonces te comienza lo que se llama las famosas fugas psicológicas que nos producen insatisfacción. Yo no quiero eso. Y uno mira cómo me vuelo, me voy a volar. Y uno dice, me dejaron volar y está uno contento. Y resulta de que al fugarnos lo que hicimos fue empeorar la situación. Tenemos la mentira. Nuestras mentiras blancas, verdes, negras. Hay que tener cuidado porque eso es un día a día nuestro. La falta de entender la sexualidad, el erotismo, el resentimiento. ¿Se acuerdan la charla anterior? Que uno dijo, algunos decían, empezaron por allí, porque de los resentimientos hay muchos frutos amargos. La culpa, factor común con el suicidio, factor común con la locura, la culpa. Culpa consciente, culpa inconsciente, nuestra arrogancia. Y por supuesto, como nosotros, como espíritu, irradiamos estas vibraciones, nos afinizamos con entidades espirituales que pueden acercarse a nosotros para incentivarla, porque nos sienten odios, deseos de venganza, incluso mal encauzamiento del amor, el miedo, la ansiedad. Miren todo lo que hay aquí, el estrés, la ingratitud. Cuando son ingratos con nosotros, algo por dentro se mueve, bueno. Cuando uno siente esos pensamientos, escuchen esto, hay que aceptarlos con una oración, dando gracias porque nos está mostrando lo malo que hay en nosotros, pero a la vez, y eso es enseguida, hay que reemplazarlos en la misma oración. Esa es una de las técnicas, para que no se instale en nosotros. Supongamos que ya se instaló, hay que ir a buscarlo, y con nombres propios, escenas. Yo sentí ingratitud o desencanto, rebeldía, el día que traemos el recuerdo porque sentí esto y esto. Tenemos también el odio, el apego a la costumbre, el materialismo. Ay, pero si usted nada más tiene una sola vida, ahora que se muera hasta ahí queda. La soledad. Por supuesto, las adicciones a la droga. Las drogas, y no solamente hablamos de la parte del alcohol, de la drogadicción. La tecnología últimamente la tenemos también como una droga no detectada, porque no sabemos utilizar la herramienta.
y por supuesto la falta de fe. Y aquí hay una pregunta un poco extraña. ¿Tienes alguna idea de cómo estás hoy? ¿Estoy viviendo en el pasado? Es decir, estoy ahí en un caso de ansiedad. Estoy con el exceso de futuro, con el estrés. Tengo depresión. La I es la de indiferencia, se me olvidó. Hoy, porque el hoy marca muchas cosas y nos presenta aquí este cuadrito, señales de alerta, de sobreviviendo en crisis, porque nosotros tenemos que hacernos estas preguntas de forma diaria, tal como nos lo pide, nos lo dice Agustín de Hipona en la famosa pregunta 919A, ¿conócete a ti mismo? Estas preguntas hay que hacérselas, incluso cuando uno no puede hacerlas al final del día porque da sueño, busque una hora diferente. Cuando ocurre un suceso que nos mueve, uno tiene que decir, ¿cómo me siento realmente? No voy a salir a decírselo a los demás, pues, porque hay situaciones que son de discreción de uno, pero uno sí tiene que entender qué le está pasando, no hacerlo, engavetarlo, porque todo lo que se engaveta, tarde o temprano tiene que salir. Y tocando esto, hay dos situaciones que vemos en la vida actual, nuestro estrés y la ansiedad. Los procesos de depresión llevan mucho de ansiedad y de estrés. Y uno dice, no, nada más tengo estrés. No, también tienes ansiedad, también tienes depresión, solo que no te has dado cuenta. Por eso es que presentamos esto, estas similitudes y estas diferencias, porque esto es tan cotidiano que nosotros esperamos un proceso depresivo, digamos, que genere un escándalo, y no. Todos estos procesos son tan lentos, tan sutiles, que a veces uno no se da cuenta. Entonces, ¿hay consecuencias a la luz de la doctrina espírita? Sí. Hay un compromiso a nivel del cuerpo. Nuestras enfermedades orgánicas se van a agravar. Y como se agravan debido a que nosotros no queremos solucionar, vamos generando casos de suicidio indirecto. Hay consecuencias también, sí, hay consecuencias desde el punto de vista afectivo, no nos quieren, financiero, nuestra autoestima muchas veces cae, hay mucha aflicción y aparecen los famosos casos de autoobsesión y de obsesiones infelices. Llegamos a la locura y por supuesto el suicidio. La doctrina espírita sí produce una serie de terapias para la depresión. Lo primero es entender y aceptar la enfermedad. No quiero, no te quieres sanar. Toca esperar a que el paciente tome su decisión. Necesita la psicoterapia, la atención médica y psicológica. Algunos dicen, no, porque voy al centro espírita, tengo que dejar al médico a un lado. No, hay que seguir con el tratamiento. Solo que cuando uno da un facultativo, pide a Dios, al Maestro Jesús, que a través de ese médico reciba la ayuda espiritual. Tenemos que comenzar a comprender y ver todo desde un punto de vista espiritual, aceptar los desafíos que se nos presentan en la vida. La reforma íntima, que no es solamente el autoconocimiento, sino es la renovación de actitudes, la negación, la paciencia, vivir con alegría y optimismo. Dirán, uy, no, con depresión no se puede. Sí se puede. Así como se instaló con pequeños pasos, uno hace la reversa con pequeños pasos. La meditación, la oración, y hay que trabajar el auto perdón y el perdón a los demás. Para eso uno usa el trabajo social, donarse en alguna tarea, la asistencia regular al centro espírita, regular los subrayos, porque a veces nada más llegamos, es en el momento en que está la crisis, y te dan el primer auxilio, pero no solucionamos el problema. Entonces hay que ser más asiduos, estudiar, y ahí en la parte espírita está la atención fraterna, las oraciones, las charlas. No es que yo me siento
y que el expositor hable como loco o como loca, ¿no? Tratemos de escuchar. Que no me gusta, no hay problema. Escucha, concéntrate en el mensaje, no en la persona. El tratamiento desobsesivo, que es el que a veces, muchas veces buscamos y nos ayudan, ¿ya? Pero el paciente o nosotros como pacientes tenemos que ayudarnos. El evangelio en el hogar, que también es clave. Y nosotros tenemos, cuando tenemos estos casos de personas deprimidas, hay que aprender a tratarlos. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Hay que hacerlos sentir que nos importa de entrada, porque hay bastante desánimo, que los apoyamos, les preguntamos cómo te sientes, les damos palabras de ánimo y especialmente que vean nuestra presencia. La depresión genera esto, la locura o psicosis, que también es tratado en la doctrina espírita, que es la inconsciencia o la reflexión. Solo que afortunadamente en estos más de 100 años hemos avanzado tanto que hemos dividido estas series de locuras o psicosis en enfermedades más entendibles. Por ejemplo, vemos la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Esto es clave en esto. Tenemos una generación nueva que está hablando de depresión, fíjense. No le tienen miedo a la salud mental. La hablan, digamos que de una forma más abierta. Nosotros nos escondemos. En la doctrina espírita, recordemos que la locura es una aflicción soportada por el espíritu. Y el origen es la rebeldía sistemática. La perseverancia que deberíamos utilizar en el bien la usamos para mantenernos rebeldes. Y Dios, ¿por qué eso? Y es que la culpa es de fulanito, es mi mamá, mi papá, todo el mundo. Rara vez buscamos que no es culpa, sino responsabilidad en nosotros. Y va generando, como nos dicen en el libro de los espíritus, en el capítulo de Regreso a la vida corporal, donde hay un subtema que se llama idiotismo y locura. Allan Kardec preguntó, oiga, ¿por qué hay tanta gente, entre comillas, para ellos en esa época loca? Nosotros sabemos que ya no están tan locos, que son trastornos de la mente. Y nos dicen porque durante tanto tiempo, con sus pensamientos, desorganizaron el periespíritu a nivel cerebral, que ahora cuando reencarnan necesitan exteriorizar toda esa molestia que archivaron. Las personas que están en los centros mentales no están locas del todo, tampoco son brutos, hay unos que son bien inteligentes. Y no nos vayamos tan lejos, también en nuestras casas hay uno que otro con alguno de estos trastornos, ¿cómo es que se llama? Puede ser que lo conozcamos o lo tengan tan sutilmente escondido que no. ¿Y qué buscan con esto? Cuando se reencarna con estas crisis, una expiación es un pequeño intervalo en donde buscan que el espíritu tome conciencia de lo que ha hecho y tome un papel más predominante. En las síntomas y causas de la locura, según el espiritismo, vemos la rigidez. Cuando yo tengo un pensamiento muy rígido, miren, sí, diplomáticamente me estoy convirtiendo o dando paso a la psicosis. La disgregación del pensamiento. Estoy pensando una cosa y de repente salgo pensando otra. Ahí hay una pequeña disgregación no detectada. Algunos dicen falta de concentración. Ideas delirantes. Yo nací o yo llegué al espiritismo porque yo soy un misionero o una misionera. Esa es una idea delirante. Totalmente. O yo me creo un espíritu superior. Cuando leen la parte de cuando lee lo que son los espíritus superiores. Yo estoy allí, no dice. Uno a veces dice, yo no sé en qué planeta estarás, pero ahí no estás. La incoherencia. Miren esto, decimos una cosa y hacemos otra. No, nadie nos vio. Esas son las loqueras de Belén, para decir. Fíjense, una incoherencia nos puede llevar a la psicosis y las heridas autoinfligidas. Cuando hablamos de heridas autoinfligidas, no solamente son las heridas por intento de suicidio o por llamar la atención, las heridas psicológicas autoinfligidas.
porque nosotros muchas veces sentimos culpa, muchas veces tenemos una idea que no se sale de nuestra mente, muchas veces tenemos remordimiento, resentimiento, conflicto, ambiciones desmedidas, discriminación, y no nos damos cuenta de que allí estamos fomentando la psicosis. Y tenemos aquí subrayada la rabia o ira o la cólera, como nos hablan en el Evangelio según el Espiritismo. Los compañeros que son abogados me corrigen si me equivoco. Muchas veces cuando hay homicidios, tratan de, el abogado defensor dice, en un acceso de locura, de ira y de intenso dolor. Bueno, porque en el momento en que nosotros sentimos ira, estamos ante los espíritus superiores comportándonos como locos. Yo cuando leí esto, yo decía, uy, ya no me puedo dar el lujo de coger rabia, o si me da, voy a ver cómo la encauzo, porque imagínate, en un acto de rabia se nubla el gigante rojo, lo describen en un libro en Educación de los Sentimientos, de Jason de Camargo, gracias, en donde uno se nubla, y después que ocurre el evento, ¿qué pasó? Y lo vemos en la actualidad. Hace como 2 meses vimos un padre de familia en un acceso de ira, mató a la esposa, mató a su hija, y después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se mató. ¿La doctrina espírita presenta terapias para estos casos? Sí. Empieza con la atención fraterna, directa o indirecta, porque muchas veces llega el familiar a la casa espírita. Mire, yo tengo mi papá, mi mamá, yo no lo puedo traer, ¿cómo me ayudan? No lo puedo traer por ahora. Entonces, allí empieza con esa escucha, porque en la atención fraterna hay una catarsis. Las oraciones y el evangelio, las vibraciones. Cuando uno recibe este tipo de personas en la casa, hay que hacerlos sentir cómodos, con fraternidad, ayudarlos con el ejemplo de uno, con el perdón, el autoperdón, encauzarlos a la reforma íntima, dar aliento y coraje, porque a veces uno siente que no puede. Tratar de manejar las cosas con buen humor, seriamente alegres. Seriamente alegres. La doctrina espírita es una doctrina alegre, pero también es seria. El pensamiento obsesivo y el tratamiento desobsesivo en ambos planos, siempre en ambos planos. ¿Por qué? Porque los accesos de locura llevan también al suicidio, que es la causa de muerte efectuada por un acto de autolesión intencional, y comienza, la leemos de abajo hacia arriba, con una idea suicida que puede ser planeada, con actos preparatorios, con el intento de suicidio. Lo intenté, pero de repente me dije, yo quiero vivir. Por ahí me encontré un proverbio árabe en donde ellos decían que cuando la persona tenía estas ganas, lo llevaban al mar y lo tiraban. No sé si eso sea cierto, para que la persona reaccionara a ver si quería vivir o quería morir, y el suicidio totalmente consumado. Como la depresión, ¿se acuerdan la estadística? El 10% de la población, que en estos momentos son 8.000 personas, somos 8.000 personas, tienen 8.000 millones de personas, tenemos tendencia a la depresión. ¿Se imaginan si no se cura cuántos suicidios habrá? En los niños hay que estar muy pendiente, porque aquí hay que ser muy observador. Cuando un niño se suicida, no solamente sufre el padre o la madre, también los compañeritos, los educadores. Ahorita antes de empezar, estaba trayendo un recuerdo a colación en donde hubo un suicidio de un niño de 15 años. Después de eso, la psicoorientadora del colegio donde ocurrió cayó en un caso tremendo de depresión, porque ella se sentía con culpa por no haber detectado la situación. En los niños hay que estar pendientes, que no estén aislados, que coman,
que no sean tan agresivos. Hay que estar pendientes siempre de las drogas, de la forma de higiene, porque cuando una persona quiere suicidarse, nada le importa. De las redes sociales. Las redes sociales dicen bastante. Que mi hijo no me tiene dentro de sus contactos. Ingéniatelas. Si es menor de edad, claro, para obtenerlo. Si son mayores, ya ese es otro tratamiento. Pensamientos suicidas. ¿Qué dice el suicidio en la doctrina espírita? En este libro de Manuel Filomeno de Miranda, que se llama Tema de la vida y la muerte, nos muestra de que es un remanente del primitivismo humano, ese deseo de salir corriendo, y que es el acto final de un proceso de locura, no detectado ni solucionado. Y nos da como primera causa la ignorancia intencional o consciente ante Dios. Dios me creó, hasta uno dice, sí, Dios me creó, pero es mi vida. Yo puedo disponer de ella. Y le cuestionan a uno, ¿y acaso él no me dio libre albedrío? Y ahí está el orgullo vivo y el egoísmo. Entonces yo decido sobre mi vida. Sí, tienes razón hasta cierto punto, pero ¿estás listo para asumir las consecuencias? Entonces, entre las causas que nos presenta la doctrina espírita está la insatisfacción, los instintos agresivos no disciplinados que se manifiestan a través de la depresión y de la culpa, las ideas materialistas, es decir, que con la muerte todo acaba, la rabia otra vez, la rigidez mental, el vacío existencial, el apego. Muchas veces nosotros se nos muere un familiar, un ser querido, y uno quiere, yo me voy a suicidar para ir a ver a este ser querido. Es un gran error. No se lo dejan ver. Y ahí comienza ese diálogo, ese tire y afloje, ese cacareo contra Dios. ¿Por qué si eres amor? ¿Por qué me lo quitaste? Y ahora que me muero no me lo vas a dejar ver. En el libro El cielo y el infierno hay varios casos en donde se muestra eso. El apego y la obsesión. Muchas veces nosotros con el pensamiento, con esas ideas suicidas, llega el enemigo y nos coge y nos las infla todavía más hasta que llega el momento. Fíjense cómo son de astutos, se retira. Estos sí son premeditados. La voy a hacer suicidar. Mira, ya se va a tomar el veneno. Ahora me quito. Ay, ¿por qué te quitas? Porque yo sé que yo necesito demostrar que ella incumplió la ley divina y por lo tanto me pertenece. Para que vean el grado de manipulación a que se puede llegar con esto. En los niños, lo traje porque los titulares que tomamos hacen parte de esto. Sí, en niños. Primero que todo, Manuel Filomeno de Miranda nos dice de que estos niños, cuando esto ocurre, primero pueden ser suicidas de la guerra, que traen todavía este remanente. Entonces, ¿qué sucede? Llegan a hogares en donde de pronto hay desunión, donde hay desorganización, están bombardeados por la agresividad y comienzan a absorber, entre comillas, las angustias y frustraciones de los adultos. Se sienten vacíos y desprotegidos de afecto. ¿Qué sucede allí? Allí aparece nuevamente esa prueba no superada y deciden quitarse la vida. En este par de libros nos muestran también que hay dos tipos de suicidios en la doctrina espírita. El que ya no sabemos que es premeditado, consciente, voluntario, que en la actualidad se ha disfrazado como muerte benigna, como suicidio asistido, como eutanasia, que técnicamente es consciente y llega a una de los dos tipos de suicidio, es el que es mayor. La pena es mucho más fuerte. Y está el indirecto o involuntario, inconsciente o pasivo. Y aquí vemos este par de libros. En El cielo y el infierno, el capítulo 5 de la segunda parte se dedica a los suicidas, con los mensajes y los interrogatorios que allí dan. Es lo que en estos momentos hablarían de una autopsia psicológica
o, o un perfilamiento. Allí vemos eso, el perfilamiento de ellos. Y uno se ve ante todo de que ellos siguen viviendo, siguen sintiendo. Marco Prisco nos da este mensaje, nos dice que si nosotros cultivamos pesimismo, si nos aficionamos a la queja, si guardamos resentimiento, si te consideras perseguido siempre, si aceptas la condición de infeliz, si evitamos la alegría, si huimos del trabajo, si mantenemos susceptibilidades, si dudamos de todo, si nos consideramos abandonados, nos estamos, y aquí tomamos otro concepto, nos estamos fugando de nuestra existencia. Y rematan, si nosotros estamos haciendo eso, no habrá organización física ni psíquica que pueda mantener un programa de semejantes quilates sin que el suicidio indirecto le robe la existencia material. Por eso el tema era tan delicado, porque nosotros muchas veces con el pensamiento nos estamos quitando segundos, minutos, días, años, y a pesar del conocimiento espírita tenemos que pagar. Nos generan el agravante de conocer la doctrina, de conocer la ley divina. El atenuante es que cuando uno pasa esto, uno sigue auxiliando. Y aquí tenemos a María de Nazaret. María de Nazaret es la encargada prácticamente de los suicidas. En las citas evangélicas nosotros tenemos dos personajes que nos muestran la superación de la depresión y también el suicidio. Los hemos mencionado muchas veces. Son Pedro. Pedro, las 3 veces que negó al Maestro Jesús, él sintió dolor, sintió culpa, desánimo y lloró amargamente. Nos recuerdan los evangelistas, lloró amargamente. Tanto fue el desaliento de Pedro que Pedro se escondió. Yo pensaba que Pedro se había escondido por cobardía, y era porque en ese momento estaba en plena crisis depresiva por lo que había hecho. Pero Pedro no se suicidó. Pedro se acordaba del Maestro Jesús, de lo que él había escuchado, y se fue a buscar. Y tenemos a nuestro hermano Judas, que todavía lo siguen victimizando como el traidor. Amelia Rodríguez en sus libros nos comenta que el Maestro Jesús, después de su muerte física, baja a la zona umbralina en donde él estaba todavía colgado de un árbol, y acordémonos que no es el cuerpo, sino el espíritu, porque ellos quedan con la sensación, y resulta de que él fue a rescatarlo. ¿A violentar la ley divina? No. Él la conocía. Fue a recordarle la ley divina para poderlo auxiliar. Posteriormente, María Nazaret, cuando también vuelva al plano espiritual, va a buscarlo, porque ella sabía de todos los pensamientos negativos que iban contra él, y fue a auxiliarlo. Y todavía es la hora que se encarga a través de unos hermanos legionarios de María, creo que es el nombre, los caballeros de María, auxilia estas zonas umbralinas que son extremadamente pesadas. Los medios de trabajo se deben preparar bastante cuando van a hacer este tipo de tratamiento, porque no es fácil. Requiere mucho amor, mucha negación, y a veces cuesta. Entonces, ella nos muestra, vamos a presentar esto desde 2 puntos de vista. La consecuencia del suicidio a la luz de la doctrina espírita desde el punto de vista del suicida. Primero va a sentir mucha contrariedad y desilusión. Siguió viviendo. Rebeldía contra Dios. Oye, ¿por qué me quebraste mi libre albedrío? ¿Cómo es que sigo viviendo? ¿Por qué no me contesta? Algunos saben que se suicidaron, otros no, otros todavía se sienten
en el cuerpo con las sensaciones dolorosas del acto y creen que van a ser eternas, es decir, entre comillas, el infierno, como algunos lo plantean. Otros continúan sintiendo abandono, piden descansar, ansiedad, adicionalmente lo persiguen los obsesores. También aquellos, como mencionamos anteriormente, que buscaban reencontrarse con seres queridos, se dan cuenta de que no se puede, no se debe. Adicionalmente, se programan para reencarnaciones, pero resulta que esas reencarnaciones, como hubo una alteración del cuerpo periespiritual, el nuevo cuerpo que van a obtener en la siguiente vida va a tener esas marcas que se hicieron. Pongo un ejemplo. Si se metieron un disparo acá en esta parte de la barbilla, esta parte física va a quedar marcada. Y vemos en algunos casos, y es una generalidad, el labio leporino. Cuando hay en la sien hay alteraciones cerebrales, o a veces nacen acéfalos. El corazón queda la marca allí. Es que hay que hacerle algo, porque ahí está la marca. Si es en veneno, el sistema gástrico, los ahorcamientos, a veces queda uno con la sensación de asma. Me quedo sin aire, porque queda esa. Y la otra cosa es, pueden volver a cometer lo mismo. Y hasta que no superen esa prueba, la van a seguir repitiendo. Y hay algo bien importante. De todos los sufrientes, cuando se ora por ellos, son los que más alivio sienten. Más alivio. Pero resulta de que el espiritismo también ve esto desde el punto de vista de los supervivientes. ¿Qué es un superviviente? El familiar, el compañero, el maestro, el amigo del suicida. Que puede presentar esta familia, este ser, abatimiento, vergüenza. Nadie quiere decir que en su familia hubo un suicidio, porque van a decir, tienen alguna enfermedad mental. Hay culpa. ¿Yo qué pude haber hecho? Tristeza. Y sí, ¿yo por qué no lo busqué? ¿Por qué no lo auxilié? Todas las veces y al familiar le llegan las imágenes, una detrás de otra, de todos los momentos en que de pronto el hermano suicida pidió ayuda, hay arrepentimiento, especialmente con los niños. ¿Qué pasó? Desesperanza. Hay rabia también. Hay veces la expresión es como siempre, hasta último momento me vienes a trastocar la vida porque te quitaste la vida. Todo el mundo me ve mal. Tú por lo menos hiciste algo útil. Son palabras que a veces utilizamos al quitarte la vida. Ahí lo estamos marcando porque con el pensamiento hacia ellos, esas le llega como si fueran balazos, para decirlo, porque eso es tan rápido. Y también en la familia puede quedar este sentimiento de depresión que puede repetir. Antes de pasar, hace algunos meses, en Armenia, una señora se suicidó. Dio sorpresa cuando en las noticias aparece que al mes su hija de 14 años cometió el mismo suicidio. Se ahogaron ambas en Armenia. Yo me acuerdo que cuando leí esa noticia yo decía, pobre abuelita, pobre señora, el estigma, oye, ¿qué pasó? Todo eso es una carga tremenda. El suicidio en la doctrina espírita nos dan dos consejos para prevenir lo que es la calma y la resignación, la fe en el porvenir, la serenidad. No tenemos esta sola vida, tenemos otra que estamos construyendo al partir del aquí y el ahora. Y dentro de las cosas que nosotros estamos haciendo en estos momentos es concientizarnos, primero que todo, que somos espíritus inmortales, que la vida sigue, que tenemos que aplicar más lo que aprendemos en la doctrina, incluso en las otras creencias religiosas, porque a veces las hemos convertido en letra muerta. Hay que recordarle a la persona que no está solo, hay que dialogar con bondad y con paciencia, ni ayudar a ver a las personas desde otra perspectiva. Si es posible crear un grupo de apoyo con personas que hayan pasado lo mismo. Las lecturas optimistas, el pase,
el agua fluidificada, la terapia desobsesiva. Cuando una persona está con pensamiento suicida, en el momento en que se le da el pase, las energías deleterias se le retiran y la ayudan a tener un momento de paz y de lucidez. Aquí en la doctrina hay otra cosa que nos recuerda, que las penas no son eternas, que Dios es amor, que es un Padre generoso, que siempre nos va a ofrecer a nosotros la oportunidad para recuperarnos y ser felices. Y nos invita a tener salud integral. Fíjense la definición aquí, que la salud es el estado ideal del espíritu que se ha descubierto a sí mismo. Y en ese descubrimiento uno se ha identificado con el cosmos y ha aceptado el papel que tenemos cada uno de nosotros en una atmósfera de armonía. Y dejamos este mensaje final de Juana de Ángeles con este hermano Jesús sonriente, aún habiendo cometido el crimen del suicidio, o si estamos en depresión, en locura, sonriente. Todo pasará. Nos ven llenos de luz y de amor. Juana nos dice, jamás te permitas el descorazonamiento. A cada día avanza 2 pasos. A cada conquista agradece a Dios. Vencerás y serás libre en el amor cuando vencieras tu propia esclavitud y consiguieras amar sin restricción. La caminata no para, porque la conquista que nos aguarda es el infinito. Apreciados compañeros, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, su atención y su paciencia, porque yo sé que algunos de los presentes aquí, estos 3 temas los dominan y tienen mucho más experiencia al respecto. Gracias. Bueno, le damos gracias a nuestra compañera Belén. Excelente la disertación. Si alguno tiene alguna pregunta, tenemos unos minutos para responder. Si no hay preguntas, es que todo quedó muy claro. Qué bueno, excelente. Me alegra mucho. Bueno, invitarlos primero al Congreso Espírita que se va a llevar a cabo en la ciudad de Bucaramanga, el 19º Congreso Espírita, los días 11, 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga, en el Centro de Convenciones Neomundo. Todo el que desee participar, con mucho gusto, nosotros estamos aquí para responder dónde deben localizar su inscripción y de esa manera poder ir a la ciudad de Bucaramanga con nosotros. Y 2, invitarlos a la próxima conferencia que se llevará a cabo en el mes de octubre. Se va a llamar, o se llama más bien, Conflictos del Hogar a la Luz de la Reencarnación. Va a ser, esta conferencia está a cargo de nuestro compañero El Prasca, y va a ser a las 4 de la tarde. Igual estaremos informando el sitio donde nos podemos encontrar. Cualquier información que tengan de los centros espíritas, los que hayan llegado nuevos, con mucho gusto también aquí podemos darles información dónde nos encontramos, dónde nos podemos reunir y de esa manera poder darles más conocimiento, darles más explicación al respecto y muchas más cosas que ustedes estén inquietos. En la parte de atrás tenemos una mesa con libros para los que estén interesados en adquirir libros y por supuesto los invitamos a que puedan pasar allá. Muchas gracias por su asistencia y haber estado aquí 1 hora y cuarto con nosotros acompañándonos en este proceso. Gracias por su asistencia.